Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patri y mi canal es Con mis manitas Scrap. Hoy estamos en el canal de Nuria también para hacer el mes de mayo del álbum que empezasteis de Un año de sueños. Y bueno, he estado estudiándome todos los vídeos, que por cierto, súper divertidos, o sea, no me he podido reír más con las medidas y todo lo que conllevaba los errores estos. Y bueno, que nada, que deciros que no soy Nuria, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y bueno, sobre todo seguir la estética que llevasteis con ella para poder, para que el álbum tenga una coherencia, ¿no? Entonces, eh, voy a daros medidas de lo que yo ya tengo cortado para esta hoja. Entonces, bueno, empezamos por el sobre, que son las mismas medidas que empezasteis con Nuria, eran 20 por 17. Luego, lo siguiente que vamos a poner va a ser una cascada en la parte central, y para eso he cortado piezas de 13 por 13 y en uno de los laterales hemos plegado 1 centímetro. Entonces, una vez que el centímetro queda plegado, queda 13 por 12. Y de estas tenemos 4, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos dos piezas que nos miden... De estas no me acuerdo, así que tengo que... Estas nos miden 13 por 16,5. Y en la parte esta que nos mide 13 vamos a plegar 1 centímetro y 2 centímetros. De esta manera queda un lomito así, ¿vale? Y cuando está cerrado el lomito, pues nos mide 11 por 16,5. De esta igual tenemos dos. Luego tenemos dos piezas que me han sobrado de cortar estas dos piezas. Y estas nos miden 13 centímetros por 4 centímetros y he troquelado las esquinas en redondo para que quede así un poco más monete. Entonces, la última hoja que hizo Nuria, que fue la de abril, tenía un rosetón así con la muñequita y una puntilla alrededor, y los cierres los tenía tal que así. Entonces, como esta hoja de mayo va a compartir hoja con la de abril de que hizo Nuria, voy a intentar hacer algo parecido para que cuando abramos el álbum y compartan esas dos hojas el espacio, pues vamos, que no nos chille mucho el cambio. Entonces, voy a hacer el cierre así y voy a poner esta muñequita, que es la de la hoja esta de topitos recortada. Igual pondremos una puntilla luego, pero bueno, eso luego ya cuando vayamos a decorar. De momento vamos a montar estas piezas que tenemos y vamos a decorar la parte de estas piezas. Luego seguiremos, ¿vale? Va a haber más cosas, pero en un principio vamos a empezar aquí. Entonces, tenemos el sobre y vamos a pegar primero estos laterales. Entonces cogemos, abrimos las pestañas y vamos a poner pegamento en el último centímetro que tenemos plegado. Vale, antes de poner el pegamento vamos a cortar las esquinitas aquí un poquito, así, para que nos facilite a la hora de encajar las piezas. Aquí y aquí. Esto ya lo tenemos. Vale. Ahora sí ponemos pegamento. Yo sé que Nuria trabaja mucho con la cinta de doble cara, pues nada, esto ya a gustos, ¿vale? Quien quiera seguir con la cinta de doble cara, pues por supuesto, que yo no soy nadie para decir que no lo haga, así que los diga haciendo. Y yo pues voy a utilizar el pegamento, porque me apaño mejor con él. Abrimos el sobre y metemos el centímetro este en el que hemos puesto pegamento.
como esta pieza tiene 1 centímetro menos, vamos a intentar, 1 centímetro menos que el sobre, quiero decir. Vamos a intentar centrarlo así con nuestro ojímetro scrapero para que quede lo más centrado posible. Y si os gusta más ponerlo hacia arriba o hacia abajo, pues también se puede hacer. Esto ya es cuestión de gustos. Entonces voy a coger la espatulita y presionamos bien. Venga, pues hacemos lo mismo con este lado. Que ya teníamos el pegamento puesto. Cerramos aquí. Ahora sí que vamos a cerrar a ver si nos coinciden, porque si no nos coinciden tenemos que mover un poquito las hojas. Yo en mi caso, vamos a estirar bien, tengo que mover esta un poquito más hacia arriba para que me case bien con la que ya había pegado, ¿vale? Entonces, antes de que seque el pegamento, muevo una chispita y yo creo que así ya estaría. Más o menos, vale. Entonces, ya tenemos estas dos piezas que van a ser las que nos cierre y tiene un grosor pues de 1 centímetro. Para que cualquier cosa que pongamos luego dentro, el volumen, que también he estado viendo que a Nuria pues le encantan los volúmenes en las hojas y a mí también, por cierto, así que no tengo ningún problema. Pero así con 1 centímetro yo creo que es suficiente. Entonces, estas piezas van a ser lo que nos haga de cierre y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a cortar un poquito las esquinas. Porque estas piezas van a ir pegadas justo encima de las piezas que ya tenemos puestas antes de poner las decoraciones. Entonces ya al borde del canto, o sea, si por ejemplo el canto es este, esta pieza va a ir pegada aquí. Ni aquí ni en ningún otro lado, sino aquí, ¿vale? Al borde del último centímetro que hemos plegado. Así que vamos a poner pegamento. Aquí y aquí. Y vamos a centrar aquí. Y aprovechando que tenemos esta pieza aquí, para ponerla más o menos a la misma altura, pegamos aquí. ¿Vale? Así está. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser empezar a decorar desde dentro hacia afuera. Entonces aquí vamos a poner una hoja decorada. Bueno, yo he escogido estas, pero podéis escoger un poco las que queráis. Entonces yo creo que voy a empezar por estas dos. Voy a centrar la rosa y luego las azules van a ir a los laterales. Entonces vamos a coger y dejamos un bordecito. Vamos a cortar aquí y vamos a cortar aquí. Esto por un lado y luego los restos los vamos a ir guardando para las siguientes piezas. Y
incluso estas finitas también, para poderlas luego en los laterales del lomito nos pueden ir bien. Entonces, voy a retirar estas de aquí, igual las ponemos aquí. Para que se vea con qué estamos trabajando. Que por cierto, yo he elegido esta muñeca, pero porque creo que es la que más acierta a mayo. Yo tengo entendido que mayo es el mes de las flores y esta muñequita está llenita de flores, así que yo creo que el objetivo era este. Si no, poner la que queráis. Yo voy a poner esta porque creo que es la que estaba predestinada a ser mayo. Pero ya eso a gustos colores. Vamos a pegar esta aquí. Y vamos a ver. Igual, yo sé que Nuria utilizaba cinta doble cara y eso ya pues como vosotras queráis, ¿vale? A partir de aquí no sé qué pasó con el audio, que me he dado cuenta que en edición estaba como mal. Entonces voy a retransmitiros desde aquí lo que pueda, a ver de lo que recuerdo de lo que estaba hablando, las medidas y todo. Cualquier cosita que no entendáis, pues me lo ponéis en comentarios y os lo aclaro lo mejor que pueda. Pero vamos, yo creo que nos podemos apañar bien. Aquí estoy pegando la hoja sin más. Hay que presionar bien para intentar quitar posibles burbujillas o algún pliegue doblado que se nos haya quedado. Entonces yo lo que hago es mucho repasar tanto con la mano como luego con la espátula. Bueno, aquí no lo hago, pero normalmente lo suelo hacer. Pues eso, extender bien el pegamento para que no quede ninguna bolsa ni nada. Ahora lo que estoy haciendo es formar la cascada central. La cascada tiene cuatro trocitos de cartulina que miden 13 por 13. Luego en uno de los lados, como son todos iguales, da igual, el que escojáis, vais a plegar 1 centímetro. Ese va a ser el que nos haga la pestaña para subir y bajar las hojitas. Entonces, nada, lo que hay que hacer es centrarlo, saber dónde lo vamos a poner. Ponemos pegamento en ese centímetro doblado que tenemos y la pegamos junto a la hoja, sobre la hoja decorada. Aquí no sé yo muy bien lo que se estaba contando. Juraría que estaba hablando de Nuria, de cómo conocía a Nuria, porque bueno, pensé que pues que estaría bien tenerla presente en el vídeo y así no la echábamos tanto de menos, porque al final este árbol lo comenzó ella en los directos y bueno, era lo justo tenerla presente. Entonces nada, creo que se estaba contando eso, cómo la conocí y fue pues en YouTube, el día que presentó su colección, su primera colección, la de primavera, hace ya años. Yo en ese entonces pues estaba empezando, era novata en scrap, pero me gustaba muchísimo, entonces consumía muchos vídeos de scrapbooking y tal. Y me saltó el vídeo de presentación de su colección. En la miniatura aparecía la imagen de la portada de la colección y me encantó. Dije, ala, ¿y esto? Qué papeles tan bonitos y tal. Entonces me llamó la atención, me metí y ahí fue cuando la escuché por primera vez. Entonces, nada, ya me enteré de que era, pues, hacía scrapbooking, que era ilustradora, etcétera. Entonces, nada, me gustó muchísimo la colección, como os digo, y me la compré. Por ese entonces yo lo que hacía era ir a la papelería a imprimir, porque no tenía ni ordenador ni impresora en casa, entonces cada vez que sacaba Nuria una colección, pues yo cogía y me bajaba el pincho a la papelería y me lo descargaba y me lo imprimían.
Bueno, aquí lo que os estoy contando en el vídeo, dejo de hablar tanto piqui piqui y os cuento las piezas estas de la cascada, hay que colocarlas una detrás de otra, siempre por el centímetro plegado, de tal manera pues que queden continuas. Y eso era lo que estoy haciendo aquí. Entonces, bueno, pues lo que os contaba, bajaba la papelería y me las imprimía. Luego vino la pandemia y ahí fue cuando ya empecé a seguir los directos de Nuria, porque antes sí que es verdad que seguía, sobre todo cuando sacaba las colecciones, pues los vídeos de presentación y tal. En la pandemia, pues empezó ella a hacer los directos y yo empecé a verlos también, que la verdad era un soplo de aire porque por lo menos te distraías un poco, salías de lo que era aquello y fue genial, la verdad que sí. Y nada, pero yo no podía seguir, o sea, seguía los directos, pero no podía hacer nada porque no tenía casi material, no había manera de pedirlo, no podía bajar a imprimir las colecciones, fue un rollo. Pero bueno, nada más que nos levantaron las restricciones, me acuerdo que me pedí un ordenador, me compré una impresora, contraté internet y todo. Para no perderme nada. Después de eso ya sí que fue cuando empecé ya a trabajar las... Porque al principio eran pues eso, álbumcitos pequeñitos, cosas sencillas. Ya empecé un poco yo a meterme en el mundo un poco más de lleno y a empezar a hacer cosas más en serio. Y entonces fue cuando abrí yo mi canal de con mis manitas scrap. Y bueno, si os dais cuenta, si vais a mi canal y lo bicheáis, os vais a dar cuenta que si no es el 90, es el 80% de mis vídeos están hechos con colecciones de Nuria, porque me flipan. Y, y vamos, que es así. O sea, que ha tenido mucha influencia en mi canal y en todas las colecciones, en todos los trabajos que he hecho, perdona, las colecciones de Nuria, la verdad que sí. Después salió el anuncio de que quería de test para trabajar con ellas. Yo el canal lo tenía de hacía bien poquito, pero bueno, dije, bueno, me voy a arriesgar a ver qué, a ver si hay suerte. Y bueno, la verdad que tuve muchísima suerte porque me cogió y ese año fue súper divertido para mí hacer proyectos y trabajar con ella. Y la verdad que fue genial, fue muy chulo. Ahora lo que estoy haciendo en el vídeo, volvemos al vídeo, que me lío piqui piqui y no me doy cuenta. Voy a coger el azul de topitos, la hoja azul de topitos, y la voy a cortar medio centímetro más pequeño que la hoja, que la base blanca en la que lo vamos a poner, que es la pestaña, los laterales. Son las hojas de los laterales en la parte interior. Entonces, esa medida creo que era... A ver, que tengo aquí el álbum, lo voy a medir y os voy a decir las cosas tal cual. Esa eran 16,5 la hoja blanca por 11 centímetros. Sí, por 11 centímetros. Entonces nada, cortamos la pieza azul a medio centímetro menos. Se nos quedaría 10,5 por 16 aproximadamente. Ya simplemente quedaría poner pegamento y pegarlas en su sitio lo más centradas posibles. Otra cosa que os comentaba en el vídeo, así que me van viniendo cosas a la cabeza, creo que era a razón de las tarjetitas estas que sacó Nuria con esta colección, porque claro, ella normalmente saca la colección principal, la de básicos y los die-cut. Pero en esta colección sacó el kit de tarjetas, que me pareció súper, vamos, acierto total, porque a mí me encantaron. O sea, tener las tarjetitas con las frases motivadoras, tan variadas,
A mí me gustó muchísimo porque creo que son súper versátiles, o sea, puedes hacer un montón de cosas con ellas, ya no solamente un álbum, sino que puedes hacer felicitaciones para agregar a un regalo, meterlas en una tarjetita, o sea, en un sobre y entregarlo, yo qué sé, a modo de felicitación incluso. Yo, de hecho, me acuerdo que hablé con ella y le dije, Nuria, tienes que hacer esto en todas las colecciones porque es un acierto. Porque claro, al final esta temática era de un anuario, pero imaginaros las tarjetitas de vacaciones. Imaginaros las tarjetitas, bueno, pues incluso para mandar, bueno, ya no sé yo si se mandan tantas cartas postales, pero bueno, que estarían guay también para mandar postalitas. Em, las de Navidad es imprescindibles, vamos, para ponerlas en un regalito a modo de tag. Yo qué sé, yo es que cuando vi el paquete este de tarjetas, se me vinieron muchísimas cosas que podíamos hacer con ellas y la verdad es que creo que debería de sacarlas en muchas colecciones y no en todas. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es, como os he comentado antes, poner las hojas pegadas, presionar bien. Yo normalmente, no sé si lo he dicho antes, pero bueno, normalmente lo que hago es coger la espátula y darle, aunque aquí en el vídeo creo que no lo hice, fuera de cámaras, luego sí que estuve repasando con la espátula para dejarlo todo asentado, quitar burbujas, etcétera. Aunque creo que esto lo he comentado antes. Igual me repito, ¿vale? Pero, o sea, tenerme paciencia porque hay cosas de que se me olvidan, hay cosas que intento recordar según estoy viendo el vídeo. Madre mía, menudo. Ahora creo que voy a ir a las tapas principales a decorarlas, si no recuerdo mal. Ahí estoy midiendo o toqueteando, no sé qué estoy haciendo ahí. Espera, digo, espera. A ver qué pasaba. Vale, sí, efectivamente. Cojo el papel que voy a poner en las tapas principales. Ahí estoy explicando lo que iba a hacer en el futuro. Digo, que estaba explicando que iba a poner el rosetón y que bueno, que ese papel pegaba bastante bien con la imagen principal que iba a ver. Eso era lo que estaba diciendo. Ahora nada, medimos, creo que era la mitad exacta en la parte que mide 21. Yo creo que corté a 10,5, exactamente como las azules, sí, como las azules, a 10,5 por 16 se corta esta decorada. Y se pega igual, pegamento y ya está, y las ponemos. Otra de las cosas de las que me estoy dando cuenta es que, claro, una vez que editas, pues está guay incluso hacer muchas veces las voces en retransmisión porque te das cuenta de lo que pasa en el vídeo. Claro, yo mientras que grabo hay cosas que se me escapan, pero ahora que estoy viéndolo, me estoy dando cuenta que el aro de luz que tengo molesta un poco en el vídeo. Sí que es verdad que al final del vídeo como que me quise fijar más y me acuerdo que puse, bueno, luego lo veréis, puse un folio blanco para que no se viera el aro, pero la verdad que sí, que en los próximos vídeos intentaré coger otro tapete que no se refleje la luz o poner ahí algo para que no moleste porque se te van los ojos al aro en vez de al proyecto. Así que ya lo siento, chicas y chicos, pero esto ha sido un despropósito el vídeo este. Menos mal que luego la hoja quedó preciosa, pero vamos, un despropósito. Un montón de contratiempos. Ahí no sé qué estaba diciendo. Me estaba enrollando de mala manera porque no paro de hablar y trabajo poco, por lo que estoy viendo. Ah, estaba buscando el pegamento a lo mejor. Bueno, pues nada, ponemos pegamento o cinta de doble cara.
y directamente pues pegamos. Yo creo que si el álbum hubiera sido, vamos, si hubiera sido un álbum que hubiera comenzado, seguramente, porque tengo manía de entintarlo todo, no me preguntéis por qué, pero suelo entintarlo todo. Y me ha gustado no hacerlo en este álbum, porque claro, al final el álbum ya estaba empezado, yo me he esforzado muchísimo en seguir un poco la estética de Nuria para que no se notara mucho la diferencia de manos y que el álbum tuviera una coherencia, lógicamente. Entonces me alegro mucho de haberlo tenido que hacer así porque, oye, mira, y sin entintar las cosas, también quedan muy bonitas. De hecho, queda como más limpito. Y yo tengo la manía de entintarlo todo. Todas las piezas que suelo pegar en los álbumes las suelo entintar. Muy poquitas veces yo creo que he hecho álbumes sin entintar. Y me gusta mucho el resultado. La verdad que sí. Además que es como una colección como muy tierna. A lo mejor si la hubiera entintado hubiera fastidiado el álbum. Así que mira, me alegro de haber seguido un poco el rollo que llevaba Nuria en este álbum. Bueno, presionamos bien, ya sabemos, para quitar burbujas. Aquí es donde paso la espátula, ¿veis? La espátula esta está guay porque tiene... Ah, mira, lo estoy contando ahí. Está muy bien porque tiene una parte así como de fieltro o como toallita y luego la parte rígida. Entonces está muy bien porque a mí me da la sensación de que cuando pasas una parte trapo o una parte toalla o no sé, una parte tejida de tela, como que se extiende mejor el pegamento y parece que se humedece menos las cartulinas, cogen menos forma. Y luego sí que es verdad que cuando pasas la parte de la espátula ya como que terminas de asentar. Aquí corté el vídeo porque yo no sé qué estaba contando mientras que estaba trabajando. Bueno, mientras que estaba trabajando o no trabajando porque ha aparecido en blanco el vídeo casi 10 minutos. Estuve hablando sin hacer nada. Así que lo he cortado. Aquí lo que voy a hacer son unos sobres. Entonces estaba haciendo pruebas de cuál me gustaba más y al final decidí coger este de rayitas, es el recorte que me había quedado de la portada. Y, y os voy a decir las medidas, porque lo que estaba haciendo ahí justo era pensar, divagar. No hice al final lo que quería hacer. Así que me voy adelantando y os voy dando las medidas. Que son... A ver... Pues son 12, 13 y medio. 13 y medio por 12 y medio. Y en la parte que mide 13 y medio, lo que hago es plegar 1 centímetro a cada lado. Bueno, ahí en la imagen se ve bien lo que estoy haciendo, pero las medidas son 13 y medio por 12 y medio. Ahí estoy cortando. Ahí es donde corto a 13 y medio. Ahí pliego 1 centímetro. Le doy la vuelta y pliego en el otro lado otro centímetro. Entonces luego la pieza una vez plegada se nos queda de una medida de 11 y medio por 12 y medio. Ahí lo que estoy haciendo es volver a medir para comprobar bien las medidas.
Y ya está, pues nada, plegamos y luego estos sobres se pegan en la parte frontal de la cascada. Ponemos pegamento en los centímetros que hemos plegado y ya está, y pegamos. Bueno, primero cortamos las esquinitas para que se vean monas y que luego no sobresalgan a la hora de pegar y ya está. Vale, una vez que ya la dejé pegada, bueno, estuve haciendo comprobaciones porque quería meter una tarjeta en cada lado abierto y que sobresaliera de ambos lados pues un tirador de la tarjeta. Para ello vamos a coger una cartulina y vamos a cortar medio centímetro menos de lo que nos mide el sobre de papel decorado. Creo que eran 11,5 por 10,5. Creo que eran esas las medidas. A ver, que lo vamos a medir en un momento. Y la medida exacta es 12 por 11. Claro, al cortarlo medio centímetro, el papel decorado, el sobre del papel decorado eran 11,5 por 12,5 y al recortar medio centímetro las tarjetitas se quedan en 11 por 12. Eso es. Y luego pues nada, con recortes que tengamos de la colección pues ya vamos decorando. Yo normalmente lo que hago es decorar al final del proyecto. Según voy gastando papeles y voy guardando trocitos, pues al final de todo ya las partes que me quedan por decorar son las que decoro con los recortes. Aquí estaría inventando... el tirador. Estaba inventando el tirador. Os estaba contando aquí que de normal hubiera cogido la troqueladora esta de círculo festoneado, pero sé que en los vídeos de Nuria, en otras partes que ha hecho ella de este mismo álbum, ha utilizado recortes de la colección y los ha puesto como en rectangulitos. Entonces, para seguir un poco la estética del álbum, pues al final lo que hice fue eso, cortar un trocito de papel azul de topitos y lo pegué a modo de tirador. Ahí estaba midiendo otra vez porque me equivoqué en la medida. Entonces había cortado, no había cortado bien. Entonces me sobraba medio centímetro de uno de los lados. Por eso aparece ahí otra vez la guillotina y la regla. Ahí me falló el ojímetro y tuve que retocar la medida. Ahí está comprobando que entre y entra perfecto, así que ahí es cuando os comento que voy a utilizar ese trocito para hacer el tirador. Esa pieza, la pieza del tirador nos va a medir 4 centímetros, pero va a estar plegada a la mitad, a 2. Entonces, no paro de decir entonces, ¿verdad? O sea, como que repito mucho entonces. Es como entonces... Ay, perdonadme de verdad, que es que soy un caso con las coletillas que tengo. Voy a intentar no decir tanto entonces. Así que cogemos, plegamos a 2 centímetros y cortamos a 4. Para que quede un tirador cuando esté doblado de 2 centímetros de ancho. Y de largo no sé cuánto medía el recorte, pero creo que era como unos 5 centímetros, me suena. Esto se va a poner así, se va a pegar 1 centímetro a la hoja y otro centímetro va a quedar fuera de la hoja. Aún así hay que poner pegamento a toda la pieza, porque como va a ir tanto en un lado como en otro, para hacer como un sándwich a la hoja blanca, al trocito de cartulina blanca. Ponemos pegamento en un lado, ponemos pegamento en otro. Dejamos el pegamento.
Vale, aquí hay que centrar bien. Para buscar la mitad de la hoja yo lo he hecho un poco a ojo, pero si queréis medir para que la medida sea más exacta, pues nada, sacáis la mitad de la hoja, la mitad del tirador y pegáis. Aquí la estaba liando un poco parda porque iba a pegar la pieza completa al ras de la hoja blanca y se me había olvidado que tenía que dejar 1 centímetro para afuera. Pero bueno, me di cuenta a tiempo, lo arreglé y aquí no ha pasado nada. Luego, otra opción que justo ahí no os estaba dando, pero que se me está ocurriendo ahora, es que si a ese tirador le queréis hacer un ojal y ponerle un lazo o una cuerda, pues también quedaría bastante bien. Yo no lo he hecho, pero pudiera quedar bastante bien. Nada, ahí estoy dándole con la espátula para que quede bien pegado, que quede bastante firme. Y ya estaría. La otra hay que hacerla exactamente igual. La misma mecánica. Ahí lo que estaba haciendo era como comprobaciones de si le decoraba o no decoraba. Decidí al final dejarlas en blanco pues para que cada uno a la hora de poner las fotos pues lo decore como quiera. Yo como todavía no sé qué fotos voy a poner, pues lo dejé así. Entonces lo que os digo, ahora la otra pieza pues se hace exactamente igual. Podemos utilizar la pieza anterior, la tarjeta anterior que hemos hecho, la podemos utilizar de guía para que nos queden posicionadas las pestañas lo más parejito posible. No van a ir juntas, juntas quiero decir una encima de otra, pero bueno, como van a ir enfrentadas una al lado de la otra, pues bueno, para que queden lo más parejas posible, utilicé pues eso, una de guía, sin más. Ya cuando tenía las dos terminadas, lo que hice pues fue comprobar qué tal entraban y qué tal quedaban. La verdad que estéticamente, o sea, a vista, quedan bastante bien. Sí que es verdad que luego eso va a modificarse y luego en el vídeo lo veréis porque hago una aclaración y eso no se va a quedar tal cual lo veis. Va a haber una modificación pequeñita, o sea que no es nada del otro mundo, pero sí va a haber una modificación. Bueno, ahí estoy comprobando decoraciones, etcétera. Lo siguiente que vamos a hacer o que estoy haciendo en el vídeo es sacar unos sobrecitos para las solapas de los laterales. Aquí estoy midiendo los sobrecitos, vamos a cortar la cartulina blanca. Esta es un resto, ¿vale? Si lo queréis hacer con algún resto, pues lo hacéis con un resto. Si no os digo la medida, es de 12 centímetros por 8 centímetros. Entonces, estas medidas son para hacer un bolsillito, que ahora veréis en la parte que nos mide, en la parte más larga, vamos a plegar 1 centímetro a un lado, vamos a plegar también otro centímetro en la parte corta y volvemos a la otra parte y plegamos otro centímetro. O sea, va a tener plegado de los 4 lados 3, de los lados 1 centímetro. O sea que no tiene pérdida. Plegamos uno de los lados largos y 2 de los lados cortos. Y el otro lado largo se queda libre. Ya una vez que los tenemos marcados, vamos a doblarlos, que se queden bien dobladitos. Así de un lado. Yo me ayudo siempre de la espátula para poder hacerlo mejor, que queda mucho más fijo. Y el tercer ladito también lo plegamos. Ahora lo que hacemos es con la tijera, bueno, aquí, una cosa, una tontería que me dio a mí aquí. Os dije, vamos a cortar solo un lado del cuadrado. Mentira, había que cortar el cuadradito ese entero, el que está ahí marcado, pero yo dije, vamos a cortar uno solo.
Y claro, ahí en esta parte del vídeo me estoy dando cuenta de que había sido un error. Porque claro, no tenía sentido cortar solamente una parte. Así que nada, ahí ahora os rectifico y os digo cortar las dos. Cortar el cuadradito entero. De esta manera pues tiene ya más sentido el sobre. Si no, pues no tenía sentido ninguno. Cortamos ahí y cortamos en el otro lado. Y luego pues nada, simplemente lo que había que hacer era cortar en diagonal un poquito esos laterales que nos habían quedado sueltos por ahí, porque bueno, siempre a la hora de pegar pues es mejor que se vea lo más limpio posible. Entonces al cortar en diagonal pues esos laditos no se ven, no sobresalen de ningún lado. Aquí estoy diciendo que vamos a pegar un punto en esas esquinas. Aquí fue cuando me di cuenta de lo del aro de luz. Dije, creo que está molestando el aro de luz mucho. Efectivamente molesta. Y yo creo que a partir de ahí intenté poner algo para que no molestara tanto. La próxima vez que grabe quito ese tapete. Es que me gusta ese tapete porque es blanco y creo que se ven los trabajos mucho mejor que si ponemos otro color. Se ve como más limpio el vídeo. Pero claro, es que el aro refleja muchísimo. Aquí, lista de mí, yo había cogido, había cerrado sin cortar en diagonal lo que os he contado antes, los piquitos. Y dije, venga, vale, pues ahora me toca despegar. Menos mal que estaba el pegamento tierno y no fue una gran catástrofe. Pero bueno, nada, corté los piquitos y ya sí que volví a pegar. Y ahora voy a cortar arriba, los piquitos igual. Con calma, ¿eh? O sea, yo sin prisa. Estaría hablando y cuando hablo pues soy más lenta trabajando. Recogiendo los piquitos sueltos. Ay, Dios mío. Paciencia, chicas, paciencia conmigo, por favor. Entonces se te queda un sobre, esto sí que lo voy a decir, de 10 centímetros por 7 centímetros. Claro, al plegar 1 centímetro de cada de los tres lados, pues se queda esa medida. Mi objetivo era que se viera lo azul, porque no quería tapar lo azul, quería que enmarcara un poquito lo azul para que se vieran pues varias capas. Eso también lo hace mucho Nuria, entonces por eso lo quise hacer así, que se vean diferentes capas de colores. Ahora ya sí, pues ponemos pegamento por todos los centímetros plegados y pegamos en su sitio, sin más. Ahí está, centradito y ya está. Yo creo que ya a partir de aquí, de dentro de un poquito, ya el audio está bien. En el siguiente corte yo creo que ya el audio se puso bien. Así que voy a ver y si no os dejo con la Patri del pasado. Y vamos a hacer el cierre, que es así lo que nos queda un poco por ser diferente. En el cierre hemos dicho que íbamos a poner esta muñeca así más o menos centrada. Entonces voy a perdón, es que estoy con alergia y no paro de estornudar. Bueno, voy a coger un resto de la colección de los que ya tenemos. Entonces esto va a ir, vamos a coger este. Mira, este viene al pelo y encima, vale, vamos a coger este restito. Entonces voy a poner la cara con cara, ¿vale? Y vamos a coger un lápiz, vamos a marcar alrededor. Y vamos a recortar esta pieza.
si encuentro la tijera grande. Vale, pues pensé que estaba grabando y no estaba grabando, así que no pasa nada porque tampoco he avanzado mucho. Y os cuento lo que ha pasado en este ratito, ¿vale? He cortado la pieza, he comprobado que encaja. Si no encajará a la perfección, porque daros cuenta que esto lo hemos cortado a mano, entonces bueno, si no encaja a la perfección no pasa nada porque luego va a ir una puntilla alrededor. Entonces eso nos va a disimular cualquier imperfección que tenga el corte. Entonces, esto en un principio lo vamos a dejar así y voy a hacer ahora, que era lo que estaba haciendo, un pasador para ponerlo aquí en la mitad, ¿vale? ¿Qué es un pasador? Pues para mí un pasador es una pieza, que igual para otras personas no, pero para mí es una pieza que nos va a servir de cierre como una especie de cinturón. Entonces, estaba haciendo esta pieza que como veis se desliza de un lado a otro para pegarla luego aquí, ¿vale? Y que el rosetón nos sirva de cierre y que se pueda salir, se pueda sacar. Entonces esta pieza, lo que os estaba contando, esta pieza es un resto que tenía de cartulina blanca que mide 13 centímetros por 4 centímetros, creo que era. Sí, 13 por 4. Entonces, que tenéis otro resto, pues utilizar otro resto. Yo tengo este. Lo importante y que tenéis que tener en cuenta es que las dos pestañas exteriores tienen que cerrar y tienen que coincidir de alguna manera para poder pegarse. O sea, tiene que haber espacio para pegarse, ¿vale? Dejando como, pues eso, no sé cómo se llama esto, un tubito para que pase, ¿vale? La parte esta central, que es la importante, nos tiene que medir 4,5. ¿Para que lo primero se puedan meter estas dos piezas y que nos baile bien hacia los dos lados? Entonces por eso tiene que medir la parte esta central 4,5. La parte de las pestañas, pues mientras que nos pegue una sobre otra, nos vale, ¿vale? Entonces he recortado aquí esta pieza un poquito en diagonal desde la mitad, pues para que cuando nos quede pegado pues no se vea tanto, ¿vale? Pero vamos, que eso ya es, como esta parte tampoco se va a ver mucho, un poco al gusto. Voy a poner pegamento solo en la pestaña que va a ir interior. Y lo que sobra, si os sobra pegamento, pues nada, se limpia y ya está. Como luego esta parte va a ir pegada a esta de aquí, tampoco va a pasar nada, ¿vale? Esto luego tiene que ir pegado aquí, que si queréis pues lo dejamos pegado ya. Lo centramos y lo dejamos pegado, ¿vale? Entonces voy a meter la pieza aquí, por un lado y por el otro, y la voy a dejar justo en el centro. Y vamos a coger la pieza que hemos recortado en papel decorado, voy a poner pegamento a esta pieza y ahora voy a coger la pieza decorada con la parte de decoración, ¿vale? Hacia abajo y voy a centrar lo máximo posible a lo que va a ser nuestro resultado final, ¿vale? Entonces, esto está aquí en el medio
Y esto va a ir tal que ahí. Vale. Pues saco la pieza, compruebo y más o menos sí que está bien centrado. Esto ya es agujímetro scrapero. ¿Sí puede medir? Sí, se puede medir. Podéis coger la regla y hacer la medida exacta. Pero bueno, yo creo que así queda bien. Vale, pues nada, esto ya se queda también para secar. Esto ya queda para decorar. Aquí igual vamos a poner unos papeles de sobre. A ver, hemos utilizado aquí esta. Vamos a ver. Voy a ver lo que utilizó Nuria para estas... El papel, voy a recordar el papel que utilizó Nuria en estas pestañas, en la hoja con la que comparten vista. Y creo que voy a repetir el mismo papel. Así que bueno, ya lo que queda lo voy a hacer fuera de cámaras porque es ya muy fácil. Solamente nos queda... se me ha perdido una pieza. Ah, no, está aquí. Vale, nos queda poner este sobre que es igual que este. Nos queda decorar estos sobres en cascada y nos queda poner esto. Y ya una vez que tengamos ya todo hecho, pues ya ubicamos el resto de decoraciones que tenemos por aquí y ya está. Entonces, si veo que hay algo importante más que deciros, pues me vuelvo a conectar y si no, en unos segunditos veis el resultado. Bueno, en unos segunditos no, miento. En un rato para mí y en un segundo para vosotras. Hola, voy a hacer un paroncillo antes de enseñaros el resultado final porque vamos a hacer una variación y es que esto es un poco incómodo. El que esté abierto por los dos lados, cuando metemos las piezas chocan entre sí porque tenemos aquí el realce este. Luego aparte me imagino que si ponemos fotos va a ser mucho peor porque van a chocar. Entonces lo que voy a hacer es que a todas estas que están en verde las voy a cerrar por aquí. Le voy a poner pegamento en este ladito de aquí chiquitito. Y a esta parte de aquí que yo tengo los papeles precortados, lo que voy a hacer es que les voy a pegar por estos tres lados y les voy a dejar aquí una apertura. Y así estéticamente va a salir sobre los dos lados, pero va a ser mucho más funcional. El cambio es que estas medidas no van a tener centímetros que remeter, sino que va a ser la medida, os la digo, 12,5 por 11,5, si no recuerdo mal. Y simplemente voy a poner una fila de pegamento muy finita aquí para que me haga el bolsillo. Y la otra pues va a ir aquí metida y así pues no va a haber tanto problema a la hora de encajar. Seguramente esta pieza la tenga que cortar un poquito de aquí y de aquí para que me encaje mejor, pero vamos, eso es fácil, no hay problema. ¿Vale? Entonces ahora sí, ya continúo con lo mío y nos vemos enseguida. Bueno, pues esto ya está. Os enseño cómo ha quedado y os hago un pequeño resumen de lo que he hecho fuera de cámaras. Bueno, pues el rosetón, la muñeca que dijimos inicialmente. Le hemos puesto aquí el cartel del mes de mayo, pues con realces de varios recortes de la colección, aquí en azulito, aquí en rosa. Le he puesto dos pop-it o dos bolitas de estas y la puntillita, ¿vale? La parte de atrás ha quedado así. Aquí si queréis podéis poner una decoración, yo creo que lo voy a dejar así porque tampoco se va a ver, entonces me va a dar un poco igual, así que nada. Luego os he hecho también unas tarjetitas así, que estas las tenéis la vista rápida, esta no, creo que es otra la que tenéis vista rápida en Instagram, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis que se pueden hacer mucho tipo de tarjetitas con la colección. Aquí imaginaos que esto es una foto y la verdad que queda muy chulo, ¿vale? ¿Qué más he hecho? Bueno, aquí he recortado, he troquelado más bien con la troqueladora que tengo de corazones. Tengo varios tamaños.
Y bueno, pues he hecho así como un poco alrededor, imitación a costura con un boli negro y poco más. Luego por aquí dentro hemos puesto el rosetón este con la nena. Aquí he vuelto a poner 2 corazones porque esta parte la veía muy vacía, pero aquí también se pueden poner fotos chiquititas, eso sí, o sea, tipo carné o fotos que imprimamos pequeñitas y quedan muy chulas en los trocitos estos de aquí. Esta es la que tenéis la vista rápida en Instagram, pues si queréis verla, cómo se hace. Es muy sencillita. Bueno, pues más tarjetas de la colección. Las hemos reforzado con papeles de colección para que aquí podamos poner notas o más fotos. Y esto ha quedado así. Aquí hemos puesto este papel. Acordaros que al final puse como 2 sobres, uno delante, otro atrás, para que las tarjetas que metíamos dentro no se chocaran. Esta ha quedado así. Y luego aquí he puesto esta que yo creo que quedaba bastante bien. Bueno, la he puesto atrás el papel este, que es el sencillo en verde, para que destacara sobre el rosa. Y bueno, pues aquí sobre todo pues para escribir una dedicatoria o escribir el recuerdo de lo que sea. Y creo que quedaba aquí muy bien. O sea, ya cuando terminas de ver el álbum, bueno, pues como si fuera el final de un álbum. ¿Vale? Así que nada, esto ya está terminado. Y bueno, pues si lo queréis decorar más o lo que sea, pues eso ya es cosilla vuestra. Yo creo que ha quedado bastante bien y yo creo que también se asemeja bastante a los de Nuria. Ha quedado muy Nuris. Pero bueno, comentarme vosotros qué os ha parecido, si lo veis así, si veis que está bastante en orden a lo que Nuria había hecho o no. Nos vemos en el mes de junio, que ya es el siguiente que vamos a hacer de este álbum. Y ya está. Hasta pronto. Chao, chao.